Cristo de la Veracruz, que este año, lo recordábamos al principio de la retransmisión, cumple 250 años de su bendición y puesta al culto. Una imagen, yo creo que tan característica de la Semana Santa de Cádiz, y que es una gran obra de arte, ¿verdad, Antonio? Claro, la Semana Santa de Cádiz tiene la particularidad con respecto a la Semana Santa andaluza de la escuela genovesa, ¿no? El cambio de la Casa de la Contratación de Sevilla, del puerto de Sevilla al puerto de Cádiz, produjo un enriquecimiento en la ciudad y los artistas siempre han ido buscando el florecimiento económico para poder recibir encargo, para poder trabajar. Entonces llegaron una serie de artistas genoveses en 3 generaciones, que los historiadores del arte lo tienen muy bien acotado, los que mandaban obra desde Génova y no venían ellos físicamente. Después una segunda generación, que estaría Francisco María Mayo, de 1730 aproximadamente, que son los que ya se instalan en la ciudad, algunos recién casados, como el caso de María Mayo, o otros que se casan con gaditanas. Y la tercera generación son los hijos de estos artistas venidos de Génova e instalados en Cádiz, que ya nacen en Cádiz. Y el Cristo de la Veracruz es de la primera generación, un Cristo que el autor anónimo, tenemos que decir anónimo, aunque hay varias hipótesis, que el autor no viene a Cádiz supuestamente, sino que se envía desde Génova. Antiguamente estaba catalogada como obra napolitana. Yo creo que por la influencia que tiene este Cristo hay un paralelismo muy curioso, que en el Museo de la Plaza de Mina, el Museo de Bellas Artes, hay un Ecce Homo de José de Ribera el Españoleto, que el rostro es exactamente igual que el Cristo de la Veracruz y los tonos de piel es una de las grandes joyas del museo. Y el Cristo, el Ecce Homo, es una obra enormemente parecida en los tonos marfileños de la piel, sobre todo la cara pentagonal, esa cara tan ancha que tienen los Cristos italianos, los Cristos genoveses. Y José de Ribera el Españoleto, como sabemos, aunque nació en Valencia, pasó toda su obra en Nápoles. Entonces quizás ese paralelismo entre los dos rostros tan parecidos, el del cuadro con el de la escultura, hizo pensar a los historiadores del arte del siglo XIX-XX que el Cristo de la Veracruz y toda la obra genovesa pudieron ser napolitanas, ¿no? Hay que recordar que José Miguel Sánchez Peña, el gran restaurador gaditano, se le debe el gran estudio hasta la fecha de la obra genovesa, ¿no? La obra línea genovesa, en un libro de los años 2000, no recuerdo muy bien el año, que es una obra que recoge muy bien la actividad de los artistas genoveses en la ciudad de Cádiz y provincia, y despejó muchas dudas en su momento. Y lo que sí es verdad que el Cristo de la Veracruz es una de las grandes obras maestras de la ciudad, una de las grandes obras maestras de Andalucía y, claro, y del Lunes Santo, realmente. Porque además, cuando hablamos de la escuela genovesa, cuando hablamos de los genoveses en Cádiz, pensamos siempre en el comercio, en el esplendor comercial, pero todo ese esplendor comercial trajo a su vez un esplendor artístico y un esplendor de edificaciones civiles y eclesiásticas. La ciudad se triplica en población, entonces vienen mucho. Cádiz se convierte, como fue Liverpool o como fue Bolonia, ciudades comerciales con un gran tránsito de personas. Y una proyección cultural muy importante. Muy importante.
San Francisco. Ya vemos cómo va avanzando el palio de Nuestra Señora de la Soledad con esa maniobra que yo creo que es tan característica además de esta cofradía. La de Cádiz tiene es una cúpula funicular Y además, claro. aunque efectivamente... Yolanda, había habido un problema con nuestros micros, no se nos escuchaba bien. Estábamos hablando de esa salida tan característica de la cofradía de Veracruz y estaba hablando precisamente de un poco de esa tradición por parte de la cofradía, ¿no? Sí, decíamos Trabajo, y que a todos ustedes lo que le tenemos que agradecer es que día a día nos estén siguiendo, ya que en estos días, desde el Viernes de Dolores, tenemos a más de 400.000 personas que nos habéis seguido a través de la TDT y siguiendo en directo la Semana Santa del 2023 a través de esta casa, de Onda Cádiz Televisión, de su televisión municipal. A una audiencia, como digo, que le agradecemos muchísimo, y no solamente por la TDT, sino también por el canal de YouTube y la plataforma Vive Onda Cádiz, que ya saben que desde hace unos días ya tiene una sección íntegra dedicada a la Semana Santa de Cádiz. Así que, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos, por estar ahí, por estar aquí y desde muy lejos, no solamente desde México, sino desde Malta, ¿no? Sí, esta tarde nos llegaban mensajes que desde Malta estaban viviendo la Semana Santa de Cádiz. Eran evidentemente personas de Cádiz que están viviendo en Malta, pero que decía que nos agradecían profundamente que le estuviésemos llevando las imágenes y también los comentarios, porque era como no solo viajar en el espacio y trasladarse a Cádiz, sino también viajar en el tiempo y trasladarse pues a ese territorio de los sentimientos del que estamos hablando desde el pasado Viernes de Dolores. Y hablabais vosotros antes de la importancia que muchas veces, en este caso el desconocimiento que tenemos de los evangelios, nos quedamos muchas veces con lo básico, lo que nos han enseñado, y es verdad que no nos damos cuenta de la necesidad de profundizar en ello. Y lo hablamos con ese misterio del prendimiento, que al final habéis dado en este caso una lección de lo que supone este misterio, ¿no? Es muy importante saber lo que va en cada uno de esos misterios, lo que representan, ¿no? Claro, sí, porque la Semana Santa es archidicho ya que es una catequesis plástica, pero sí que es verdad que Yolanda dio ante una clave bastante interesante, que es que la iconografía hay que conocerla. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que para un niño de 12 años es más fácil entender hoy en día el arte contemporáneo que un retablo antiguo, porque los símbolos los ha perdido. Sobre todo los referentes, ¿no? Nos pasa con todos los movimientos culturales, cuando Sí. tú pierdes el referente, pues evidentemente te cuesta mucho más trabajo comprender lo que hay ahí. No podemos Claro. olvidar que tanto los retablos, como que tú estás diciendo, como estos retablos andantes que salen y que están en movimiento, están cargados de símbolos, están cargados de colores, de detalles.
Desde este programa procuramos, y tú lo sabes muy bien, desde hace ya algunos años, ir dando esas pinceladas, ¿no? Aunque a veces puedan parecer juegos infantiles, pero no deja de ser, la iconografía es un juego. Claro. Entonces ese dedo tieso de San Juan o ese pelo suelto de la Magdalena, esas llaves de San Pedro. La espada que has comentado antes, ¿no? La sociología aplicada, ¿no? El pelo suelto de la Magdalena tiene un sentido antropológico, en el sentido de que en las culturas árabes y en las culturas palestinas la mujer casada no podía enseñar el pelo, porque el pelo se consideraba un elemento de atracción masculina, ¿no? Entonces es una manera de distinguir entre mujeres casadas jóvenes, mujeres solteras jóvenes y mujeres casadas mayores, ¿no? Y más Jesús, que fue el movimiento de Jesús, es un movimiento muy seguido por las mujeres. Las mujeres son los primeros que lo ven resucitar, las mujeres son los que están con él en el Calvario. Él le dice a las mujeres, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino, o sea, que Jesús es yo no diría que fuera feminista, porque se dice muy alegremente, porque Jesús es un hombre del siglo I, que no había leído a Simone Weil ni a las teóricas de lo que es el feminismo histórico, pero sí que es verdad que tiene la inteligencia, la parte humana, la inteligencia suficiente para darse cuenta de que la mujer vivía en una situación imposible, ¿no? Que no era lógico el estado en el que vivía la mujer, y él las invita a lo que es el apostolado, ¿no? Porque cuando le dice esa frase, ¿no? De no lloré, cuando le dice una mujer, bendita sea el vientre que te engendró, él dice, benditos sean los que leen la palabra de Dios y la cumplen. O sea, que no es importante, no sois solamente hechos vientres reproductores, sino que también tenéis que sumaros a mi aventura, ¿no? Lo que le viene y es curioso lo que estás diciendo, porque desde una perspectiva puramente lineal, pues evidentemente Jesús no había conocido los movimientos feministas, ni podríamos hablar de feminismo, pero no podemos olvidar que Dios es eterno, que Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Y si precisamente el Evangelio se actualiza y tiene hoy validez para nosotros, es porque se identifica con los movimientos que estamos viviendo ahora. Cada día de hoy. Sí, porque los evangelios que hemos hablado antes tienen elementos costumbristas muy de la época, que hoy en día no son aplicables, porque se producen... También cada evangelio va dirigido a una comunidad diferente, entonces cada evangelista enfoca el discurso de Jesús dependiendo a la comunidad a la que pertenece el evangelio, ¿no? La receptiva del evangelio. Pero sí que es verdad que hay elementos universales dentro del costumbrismo que puede tener, por ejemplo, el episodio del pozo de la samaritana, que la mujer, judíos y samaritanos estaban enemistados, y Jesús rompe esa enemistad, esa barrera, ¿no? Esa barrera de prejuicio pidiéndole agua, ¿no? Y le predica el evangelio a una enemiga, teóricamente, ¿no? Esos son elementos costumbristas que no son de la época, que no son aplicables al día de hoy, pero el fondo teológico de Jesús, el mensaje teológico de Jesús, yo siempre he dicho un poquito exageradamente, o no tanto, que Jesús es el que inventa la ternura, realmente.
Porque si os dais cuenta, el mundo romano era un mundo muy cruel con los niños, muy cruel con los esclavos, muy cruel con las mujeres. Después, mentes tan capitales del mundo como Platón y Aristóteles estaban a favor de la esclavitud, o sea, no lo veían como algo negativo. Cicerón, que es una de las grandes mentes del Imperio Romano, tenía esclavos y lo veía lo más normal del mundo. O sea, que nadie hace esa revisión que propone Jesús de que es que todos somos hermanos, ¿sabes? Nadie tiene derecho a esclavizar a otro, o sea, esa cosa tan de sentido común no era tan común, porque Jesús es el primero que lo dice. Entonces, eso es universal y eso traspasa fronteras y traspasa siglos y milenios, porque el ser humano, desgraciadamente, sigue teniendo lo mismo bueno y lo mismo malo, ¿no? Hombre, si te pones a hacer una revisión del Evangelio desde una perspectiva actual, que también hay que tener un poco de cuidado, porque sí, bueno, las claro, actualizaciones... se pueden cometer excesos. Exactamente, las actualizaciones no todo el mundo está capacitado para hacer esas actualizaciones, pero si uno se pone a pensar en lo que es el texto de la Biblia, empezando por el Antiguo Testamento, sí, incluso en la creación, en el Génesis, cuando se dice Dios creó el mundo en 7 días, que bueno, que a priori nos puede parecer una exageración, sí, pero si uno ve el orden en el que Dios va creando el mundo y lo compara con las teorías más actuales que hay sobre la génesis de la vida y la evolución, pues se da cuenta que o hace 2000 años eran muy listos, o ahí hay una cosa que a nosotros se nos escapa y que es la verdad revelada. Pero claro, es que si vamos un poquito más, cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso y tienen que ganarse el pan con el sudor de su frente, sus 2 hijos, que son los primeros niños nacidos fuera del paraíso, o sea, los primeros niños mortales, uno se dedica a la ganadería y otro a la agricultura. Sí. Y la arqueología y los testimonios escritos nos dicen que las 2 primeras actividades del hombre, claro, fueron la ganadería y la agricultura. Sí, del hombre en teoría no prehistórico. Exactamente, ya en el Neolítico. No, ya en el Neolítico, y sobre todo toda esa cuenca del Tigris y el Éufrates, ¿no? Esa importancia que tiene la tierra entre ríos, que se llamaba, que fue cuna de civilizaciones, todo el Antiguo Testamento que has hablado, que el Antiguo Testamento, el Pentateuco, pues es del siglo XIX a.C., siglo XIX a.C., que es tremendo pensarlo, ¿no? Pues evidentemente tiene mucho de la cultura babilónica, de la cultura asiria, que son estructuras fluviales, sociedades fluviales en el que la ganadería es fundamental, y sobre todo lo fortuito, ¿no? Yo creo que nos estamos yendo de la Semana Santa pura y dura, pero lo que hace el asentamiento humano, lo que inventa la ciudad, lo que inventa el sedentarismo, es la cerámica, el poder envasar los productos, y dejamos de ser recolectores y omnívoros oportunistas, que llaman los antropólogos. Ese invento de la cerámica, que yo creo que tuvo ese casual, como grandes cosas que se han inventado por casualidad, de cocer en un barro sin darse cuenta, y se dieron cuenta de que se cocía y que era perdurable en el tiempo. Eso fue una revolución tremenda, ¿no? Como la de ahora puede ser la de la revolución de Internet, ¿no? O sea que, ¿por qué? Porque motiva un cambio en la actividad antropológica de lo que es el ser humano. Entonces, toda esa cultura que subyace bajo el Antiguo Testamento, que es una construcción escrita tan larga, ¿no? Donde hay todos los géneros literarios, poéticos, sapienciales, de todo, o sea, de explicación de lo que la ciencia no explicaba en su momento, proféticos. Toda esa tradición tan enorme de libros, pues evidentemente tiene esa cuna madre, ¿no? Esa cultura madre del Tigris y el Éufrates, de la que bebe Abraham, ¿no? Viene de toda esa... Exactamente, de Ur de Caldea, ¿no? Que al fin y al cabo es nuestro padre, y todo esto deriva y todo esto nos lleva pues a esa buena noticia que es el Evangelio, claro, que es justamente la que nos cuenta la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que es lo que celebramos en estos días. Vemos ya la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia por la plaza de Candelaria. Lo que vamos, aunque no nos gustaría, pero vamos a decir hasta luego siempre a Antonio Álvarez del Pino. Tiene otros compromisos sociales hoy en Cádiz. Hay que recordar que además se tiene que ir a Sevilla de nuevo para atender a los que visitan su exposición, que va a estar
hasta el 30 de abril. Hasta el 30 de abril en Sevilla, pero bueno, al final es el Gran Poder y esas imágenes del Gran Poder, 33 imágenes que ustedes, si quieren, se pueden acercar a la capital extremeña para conocerla. Antonio, siempre es un placer. Te invitaría más días, pero es que te tienes que ir. Sí, porque hay visitantes, hay amigos y personas que quieren venir a visitar la exposición. A las personas les gusta que yo se la explique y tal. Entonces, pues el trabajo es el trabajo. Sí, hombre, este año está marcado, mi Cuaresma y mi Semana Santa está marcada por el hecho de la exposición, que si tengo 30 segundos, la verdad que era muy llamativo para un pintor gaditano. Anoche, cuando iba ya para el coche de vuelta, pasé por la Plaza del Triunfo, ¿no? Y digo, es que estoy viendo un cuadro mío en la fachada de la Diputación de Sevilla, una cosa muy extraña, ¿no? Un cuadro que he visto en mi estudio hasta hace un mes, verlo en una lona enorme, ¿no? La verdad no deja de ser una situación maravillosa, pero extraña en el fondo, ¿no? Pues enhorabuena, de verdad, Antonio. Muchas gracias. Te esperamos, tú sabes que esta es tu casa, cuando quieras Claro que sí. está abierta para ti y que tengas mucho éxito, que te lo mereces. Muchas gracias. Gracias a todos.
Pues ya en la rampa de la Catedral de Cádiz, bueno, para subirla en este caso, la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz, y damos la bienvenida en esta noche del Lunes Santo a nuestro siguiente invitado, José Mari Caro, hermano de la Cena, fue hermano mayor de la misma. José Mari, muy buenas noches. Buenas noches. Y hace tiempo que fuiste hermano mayor, ¿eh? Pues pasan unos años, ¿eh? Va a ser ya 6 años. 6 años. Los 4 años de Benjamín y lo que lleva Manolo Márquez. Son capítulos que uno va escribiendo en la vida. Afortunadamente. ¿Volverías otra vez como hermano mayor? No. Ahora se está mucho Aunque- mejor con el hábito, ¿no? Aunque Y ya saben la profesional. frase esa de este agua no beberé, pero hoy en día no me lo planteo. No. Se está muy bien. Ayer bien. Ayer muy bien. Ayer, al menos lo que vimos nosotros, muy bien la Hermandad de la Sagrada Cena. Disfrutamos muchísimo. Un día bueno, no solo en la climatología, sino también en cómo vivimos la jornada. Y un día Lunes Santo, en donde también ha sido también importante cómo este día nos ha acompañado, y ahora también estamos disfrutando de la subida del Cristo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Pues visto la salida... Vemos la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz, esa espalda preciosa de la imagen que duerme cada noche en la iglesia de San Francisco. Hay que recordar que tiene capilla propia la Cofradía de Veracruz, que además, bueno, tiene una historia. Hay que recordar también que es la decana de las cofradías de penitencia, que además hace unos años celebrábamos ese aniversario de 400 años, que se dice pronto, pero es un gran aniversario. Y lo venimos repitiendo, pero es que la dimensión hay que decirla, es que los gaditanos, las gaditanas de hace 400 años ya celebraron la Semana Santa, y los gaditanos y las gaditanas de hace 250 años que estamos celebrando de la imagen del emperador dormido, que es como poéticamente se le llama al Cristo de Veracruz, estaban contemplando al mismo Cristo que vemos ahora. Entonces, si uno lo piensa desde el sentido de la trascendencia, ¿cuántas cosas habrá visto esa imagen? ¿Cuántas penas habrá escuchado? ¿Cuántas rogativas? ¿Cuántas alegrías también, no? La Hermandad de la Cena tiene menos años, pero eso también... Bueno, y una vinculación importantísima con la Hermandad de la Veracruz, porque si bien es cierto que nuestra fundación no tiene nada que ver con la hermandad, sí es cierto que la Veracruz sacaba una Sagrada Cena en su cortejo, al igual que sacaba una oración en el huerto. Sacaba una oración en el huerto y una Sagrada Cena. Nuestra fundación no tiene nada que ver, es decir, que no somos herederos, pero sí aquellos fueron la primera devoción en Cádiz al misterio de la Sagrada Cena, viene de la mano de la Veracruz. Porque además vosotros, no hay que olvidar, lo decíamos ayer, y yo creo que es importante que lo digamos, sois un sacramento hecho procesión, el único sacramento. Le gusta a nuestro director espiritual, Padre Pascual, decir que nuestro misterio, lo que representamos, sigue vivo. En cada Eucaristía que se celebra en el mundo, nosotros representamos lo que aún podemos ver. Y además celebrar. Uno de los pilares de la fe de todos los que compartimos la misma fe, y algo tan importante como la instauración de la Eucaristía y el mandamiento nuevo, ¿no? Que es prácticamente lo que celebramos el Jueves Santo. Efectivamente, así es. El cortejo de la Cofradía de Veracruz, como siempre, además una cofradía que cuida mucho los detalles, la simbología. Hemos visto antes de subir el paso de misterio, ese pequeño paso que lleva el Linum Crucis, y aquí decíamos, sin ofender a nadie, mucho menos, que al final ese pequeño paso que lleva la reliquia es incluso más importante que la imagen del Señor, ¿no? Al final está llevando la reliquia del crucifijo, de lo que nosotros creemos. Y bueno, llama mucho la atención, ¿no? La cercanía además de ambos. Claro. Originariamente las cofradías de la Veracruz, que como decíamos antes cuando estaba aquí Antonio Álvarez del Pino, la hay prácticamente en todas las ciudades, esa cruz verdadera que empieza a rendírsele culto a partir de que llegaran las primeras reliquias de cruces desde Jerusalén hasta Occidente. Y es muy curioso porque en las descripciones más antiguas que tenemos de la procesión de la Veracruz, portaba la reliquia una persona, esa era la procesión. Esa era la cofradía. No hacía falta más, era el portar ese Lignum Crucis, que eso está en latín, pero que significa un trocito de la cruz, leño de la cruz de Cristo. Además suelen ser las cofradías más antiguas de las poblaciones, sí, donde existen, suele ser las más antiguas, o la Veracruz o el Nazareno. Suele pasar en todas las ciudades, ¿no? En esas traducciones gaditano-bíblicas que hacíamos en los años 80, que era ese homo, ese hombre, ese mater tua, esa madre tuya, pues decíamos Veracruz a la vera de la cruz. Pues no, es verdadera cruz. Que también a la vera de la cruz está bien, pero bueno. Pero en este caso no es la traducción correcta. No es el significado, bueno. Y vemos la imagen de la Soledad, lo hablábamos antes, y este año la Hermandad celebra ese 250 aniversario de la imagen del Señor en plena pandemia, porque coincidió además, en plena pandemia se celebraba ese 75 aniversario de la Virgen de la Soledad, ¿no?
los pobres no pudieron celebrarlo como les hubiera gustado. Es verdad que una vez que se salió del confinamiento sí celebraron algún acto para conmemorar este hecho histórico, pero sí es cierto que se quedaron con ese aniversario a media. Y un palio que siempre es muy característico, porque además en esas Marías, yo creo que además fueron de las primeras hermandades, si puede ser la primera hermandad que decidió simbolizar algo en esas Marías. Aquí Y en este Cádiz, sí. año, por ejemplo, no han querido olvidar a los franciscanos, pero también han querido introducir a la orden nueva que está dentro de la iglesia de San Francisco, ¿no? También me parece un detalle muy Sí, bonito por su parte. A la congregación que se ha hecho cargo de la Son los iglesia. padres identes que ya el domingo de Ramos celebraron la misa de Palmas conjuntamente con la comunidad parroquial del Rosario. Fíjate qué curioso que en el Paso de la Virgen que estábamos viendo, las imágenes que se representan son las de San Andrés, la de Longino, la de Santa María Magdalena y la de Santa Elena. Cuatro personajes, tres santos y Longino en este caso. Que uno para puede algunos decir- fue santo, ¿eh? Que Para los- Oriente, para es Oriente es San santo. Longino. Para nosotros además es una marca de relojes por la precisión que Sí, tuvo sí, sí. clavando la lanza. Pero curiosamente los cuatro tienen una relación muy directa con el mensaje de esa verdadera cruz, Santa Elena.
Pues fondo para el palio que dirige Antonio Ramírez, que lo veremos de nuevo el Jueves Santo, acompañando a la Virgen de los Dolores de la Cofradía del Nazareno. Y hemos cambiado un momentito de invitados porque yo creo que son como tradiciones que tenemos en esta retransmisión, y una de ellas es Andrés Bragado, que lo van a escuchar y ver en 2 ocasiones en esta retransmisión. Te esperamos el Jueves Santo, pero hoy creo que hay que cuadrarse, porque hoy vienes de Policía Nacional y vienes a contarnos además algo muy importante, que es ese buen trabajo y ese dispositivo de la Policía Nacional en Cádiz durante la Semana Santa. Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches. Así es, un dispositivo especial que se hace conjuntamente también con Policía Local, y lo que queremos hacer es preservar la seguridad y garantizar que la Semana Santa en Cádiz se desarrolle de una manera normal, dentro de lo que es una normalidad. Hay un amplio despliegue policial, no solamente en la carrera oficial, sino todo lo que es la ciudad de Cádiz, para garantizar tanto las entradas y llegadas en los centros de transportes, como puede ser la estación de autobuses y la estación de ferrocarril, y también la zona marítima. Este amplio dispositivo lo conforman tanto agentes uniformados como agentes de paisano, porque también es importante que allí donde hay congregación de gente también están los amigos del ajeno, están los carteristas, y por eso también tenemos gente de paisano pues, que están pues, para detectar y prevenir este tipo de situaciones. Decíamos, Andrés, el otro día que esta es la Semana Santa, si la Semana Santa del año pasado fue la del reencuentro, queríamos que esta Semana Santa fuera la Semana Santa normal y corriente, y en esa normalidad sois vosotros los que, una de las patas que garantiza que esa normalidad esté en las calles, ¿no? Pues sí, una normalidad que ya ha vuelto con un amplio despliegue, y además que se corrobora con la gran afluencia tanto de ciudadanos de Cádiz como también de turistas que vienen desde muchísimos puntos de España, que bueno, es lo que comentabais anteriormente en la retransmisión, que hay que luchar también porque Cádiz sea declarada de interés turístico internacional, y también para ello el garantizar la seguridad, que la garantiza la Policía Nacional y también la Policía Local, junto con el resto de operadores de seguridad, también entre ellos Protección Civil y el resto de empresas que se dedican a la emergencia. Tenemos que garantizar esa seguridad pues, para encumbrar la Semana Santa de Cádiz, que desde luego en los últimos años pues, ha tenido un apogeo bastante considerable, ya no solamente en el 2019, sino ahora ya yo creo que estamos superando con creces aquel 2019 que salió tan bien, y que bueno, este año todos los pronósticos apuntan de que va a ser una Semana Santa muy sentida y también muy segura. Andrés, afortunadamente, o al menos esa es la visión que nosotros tenemos, al final la Semana Santa es una fiesta de mucha aglomeración, de muchas personas, pero de tranquilidad. Pero de todo esto nos vas a hablar cuando veamos subir el palio de Soledad.
para los medios de comunicación. Cruz casi llegando al Palillero y en Candelaria a la Virgen de la Soledad. Un Cristo que, como decíamos antes, celebra ese aniversario, ese 250 aniversario, y yo creo que además, José Mari, es una gran joya que tenemos en Cádiz. De las grandes joyas que tenemos en Cádiz, afortunadamente tenemos muchas, que la calidad de la imaginería de las cofradías gaditanas es muy buena, no solo en la imaginería antigua, sino también en la moderna, ¿no? En la contemporánea, ¿no? Y el cielo se estremeció, las calles se oscurecieron y el cielo se estremeció, las calles se oscurecieron. Ay, 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 y al ver tu cara, dolorosa, el cielo se estremeció. Ay, 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 y el cielo estremeció al ver tu cara tan dolorosa. Ay, Virgen de la soledad.
Pues la Virgen de la Soledad por la Plaza de Candelaria en esta noche de Lunes Santo, a la que le queda ya muy poquito tiempo. Son las 12 menos cuarto de la noche, seguimos en directo en Onda Cádiz Televisión. En la Plaza de San Francisco ya veíamos cómo la imagen del Nazareno del Amor iba ya a entrar en la iglesia de San Francisco, que había esperado a su madre, la Virgen de la Esperanza, que había sido recibida precisamente por una... Salida de la calle Montañés, ya llegando a Palillero, vemos la sobriedad, esos cinturones de esparto, caminares lentos y silencio que rodean al Cristo de la Vera Cruz, su 250 aniversario. Y vamos a escuchar esta pieza de estampas de la Vera Cruz del maestro Escobar, es profeso para esta enorme y brillante imagen que ahora cede directamente a la Plaza del Palillero.
Un sitio que se llama La espalda del Santísimo Cristo de la Veracruz, una bellísima talla que tenemos en Cádiz, genovesa, anónima, como nos recordaba esta tarde Antonio Álvarez del Pino, y fondo en el palillero y fondo en la iglesia de San Francisco, que va a entrar la Virgen de la Esperanza, que contrarresta una imagen de la otra, el silencio de Veracruz con el bullicio de San Francisco. Y viniendo los dos de la misma iglesia, ¿no? Que es lo que un poco decíamos. El público que está ahora en la plaza de San Francisco, pues posiblemente se quedará a esperar a Veracruz, y esos aplausos que hemos visto, esos vítores, esa petalada, pues se tornarán silencio y se tornarán respeto. Que no digo que no haya respeto en San Francisco, pero se tornará una actitud como más seria, porque esos son los contrastes precisamente de nuestra Semana Santa, más en un día como hoy, que el lunes santo es una jornada de contraste. José Mari, en la cena se vive, no digo parecido a lo que ahora mismo estamos viendo en San Francisco, pero sí es verdad que el llegar en el misterio de la Sagrada Cena a Santo Domingo produce alegría en este caso, ¿no? de vuelta, sí, claro, y a la salida también, claro. Quizás la salida es más emotiva, se viven momentos de emoción al ver salir al Señor de la iglesia, y luego ya la vuelta, sí, sobre todo como ayer ha ido todo bien. Y se llega perfecto. Y se llega bien como llegamos ayer, pues... Y muy puntuales, me dicen que sí, con puntualidad británica incluso, sí, ¿no? Sí, porque además cuando han firmado el control este que hace el consejo, el chico que llevábamos de responsable ha puesto a las 41 minutos. Teníamos la entrada a 40 minutos. Y como hemos entrado ahí 41, ha puesto 41 minutos. ¿Qué decías, Yolanda, mientras que estábamos...? Pues decía con los últimos sones del Niño de España que ya está la esperanza en su casa. Y también decía hasta el año que viene, pero después me he acordado que no, que bueno, que para diciembre seguiremos teniendo ese rosario vespertino con campanilleros, que bueno, llevamos 2 años haciéndolo, pero ya es una cosa como tradicional. Bueno, de hecho se han metido en estatutos, ¿no? Es una pena que se hayan perdido los rosarios de la Aurora, ¿verdad? Sí. A mí no me gustan los rosarios vespertinos, con todo el respeto y el cariño del mundo, porque hemos convertido en algo auténtico en sacar un paso a la calle por la tarde, por lo cual se pierde mucha autenticidad en el acto de rezar el rosario. Bueno, me gustaba pero por la como mañana. el rosario se puede rezar en la aurora, Sí, claro. se puede rezar en vísperas, se puede cualquier rezar a hora del cualquier día, hora claro. del día, y además una cosa muy recomendable. Pero aquí en Cádiz eran famosos los rosarios de la Aurora y se han perdido. No Bueno, sé si queda Caridad, ¿no? Lo mantiene Caridad, eso te voy a decir, porque Lo tiene Soledad también lo tenía. Servita también con la Virgen Servita Chica. el 15 de agosto. Amargura también lo tiene. Bueno, pues entonces La no Victoria se han también lo tiene. no se han perdido. Pero antes había mucho más. Pero la Pero mayoría vamos, que lo has se- dicho tú, José Mari, tú has Rosario dicho de la así Aurora también fehacientemente, se celebra- están perdiendo. Y es una pena. Y es una pena. Eso es muy gaditano. Como las saetas que se están perdiendo también. Pero, por ejemplo, el Carmen también hace Rosario de Aurora, pero sin la imagen de la Virgen. Sí, con el sin pecado. Con el sin pecado. Pero bueno, hay alguna cofradía, pero yo recuerdo, por ejemplo, el de Patrocinio. Sí.
Sí, Patrocinio también hacía Rosario de la Aurora. Y no sé si Amargura puede ser. Amargura lo hacía y lo sigue haciendo. Rosario del Perdón. Así Y Amargura lo hace en septiembre. Claro, y Rosario del Perdón lo ha cambiado también a Rosario Vespertino. Hombre, también os digo que hacer en torno a la celebración de la Virgen de la Esperanza, que es el 18 de diciembre, un Rosario de la Aurora a las 7 de la mañana, es un poquito... tienes que salir con las mantas y... Bueno, con la obligado de climatología que cuenta. hace ahora, en diciembre te puede hacer mucho calor. Sí, bueno, con el cambio climático todo es... Había una anécdota que contaba el padre Sebastián Llanes, que se la ha escuchado también yo a un fraile dominico, al padre Pavón, que en un Rosario de la Aurora iban cantando las canciones que se cantan en los Rosarios de la Aurora, ¿no? Y cantaron eso de los que van al Rosario no tienen frío, los que están en la cama están arrecidos. Y dice que saltó el que estaba en la cama y dice, pues nada, seguí sudando. Hombre, anécdotas, desde luego, dejan mucho los Rosarios de la Aurora, no solamente por el público presente, por los que no están y por los que los escuchan. A nosotros se nos ocurrió un año sacar, porque nosotros sacábamos Rosario de la Aurora a las 7:30 de la mañana en la cofradía con la Reina de Todos los Santos. Había que crear devoción, ¿no? Y un año no se nos ocurre otra cosa que llevar delante de la cruz que abría el cortejo a 17 niños con campanitas. A las 7:30 de la mañana. A las 7:30 de la mañana, 17 niños con campanitas. El Rosario de la Aurora iba con mucha gente del convento, de la cofradía. Y pues imagínate a las 7:30 de la mañana, estás tú durmiendo y escuchas a 17 niños con una campanita. Mira, Paco Gallardo, que fue hermano mayor del Perdón, Sí. que obviamente muy relacionado con esta cofradía, nos corrige. Dice, el rosario en sus misterios dolorosos sale en Aurora el día del Pilar. Muy bien. En octubre. Muchas gracias, Paco, por la aclaración. Pensamos que la habéis cambiado a Rosario Vespertino. Son muchas fechas, muchos actos que celebran las cofradías. Algunos se nos tiene que ir, pero sabéis perfectamente que al Perdón le tenemos muchísimo cariño en esta casa. Aquí sí, bueno, sumamos otro Rosario de la Aurora más. Claro. Mira, y para añadir a la anécdota del padre Llanes, con los que van al Rosario no tienen frío, mi abuela también cantaba, el diablo te dice en el oído, no vayas al Rosario, quédate dormido. Y luego pues ese estribillo de viva la Virgen, viva el Rosario, Viva San- María, viva Santo Rosario, viva Domingo, Santo Domingo que lo ha que lo ha fundado. fundado. Sin duda, anécdotas y frases, como un año hicimos, Yolanda, ¿cómo fue? Dichos. Sí, sí, que todo estuvimos una procede- Semana Santa, estuvimos diciendo, José Mari, dichos relacionados con santos, con la pasión, y la verdad es que fue muy entretenido esa Claro. Semana Fue Santa. muy entretenido, era llorar como una Magdalena, ser más malo que Barrabás, lavarse las manos como Pilato, Pilatos. ser más falso que Judas, e incluso tuvimos un poco de debate con llevarte al huerto, ¿no? Ay, sí, es verdad, ahí tuvimos... Que llevarte al huerto, bueno, pues nosotros decíamos que podía ser también la cosa de llevarte al huerto como Judas, ¿no? Que Para después traicionarte. para traicionarte. Nos decían que también estaba en la Celestina, pero luego yo ya comprobé que es que la Celestina también tenía esa génesis bíblica, o sea que estábamos todos en el mismo barco. Y de nuevo en la Plaza del Palillero vemos avanzar al Palio de la Soledad. Os decíamos antes que lo dirige Antonio Ramírez, que lo veremos de nuevo el Jueves Santo, delante de la Virgen del Perdón, de Dolores, del Nazareno. Ya empiezo a perder un poco el Nito Norte, perdón. Y antes también comentábamos que puede ser que sea el último año que veamos este palio en la calle, porque Que me también... encanta cómo se mueve esta bambalina. Yo no he visto una cosa más gaditana que el movimiento de la bambalina de la Virgen de la Soledad. Bueno, todo el paso es muy gaditano, evidentemente. Y un paso que decíamos antes y no pudimos terminarlo porque empezaba una marcha, que las 4 imágenes que lleva son imágenes que están muy relacionadas, imágenes en el canasto, imágenes muy relacionadas con la cruz. Santa Elena, que era la madre de Constantino y que fue la primera devota. Dicen que era la primera arqueóloga de la historia porque ella iba buscando... Sé que encontró la cruz del Señor. bueno, la cruz, la escalera del Todo. pretorio, ella lo encontró todo, era la gran arqueóloga del mundo. Tenemos también a San Andrés, que fue el primer mártir y que murió en la cruz, con la cruz en espiral. En aspa, perdón, que no me salía la palabra. Tenemos a Longino, que Longino no es santo en nuestra cultura, sí lo es en la cultura oriental, y Longino estaba en el momento de la crucifixión y además tuvo ese papel importante de clavarle la cruz. Y tenemos también a María Magdalena,
que fue, bueno, pues testigo directo de la cruz de la crucifixión. Y en la Plaza del Palillero saben ustedes que se encuentra nuestro compañero Eduardo, cerquita del Palio de la Soledad. Pues sí, aquí junto a la farmacia en la calle Montañés, ya a punto de entrar. Hay entre los cargadores algunas palabras un poquito antes de comenzar la entrada hacia la Plaza del Palillero, y la verdad es que luce mucho la candelería en esta imagen de la Virgen de la Soledad de Sebastián Santos Rojas. Decir que el discurrir, todo el cortejo de esta cofradía de la Veracruz se ha mantenido en silencio, paso lento y mucho respeto por parte de todas las personas que, bueno, prácticamente han ido siguiendo masivamente el Lunes Santo, que se ha volcado por los distintos espacios de la ciudad. Y doy fe de que he estado en muchos de sitios de Cádiz, en muchos espacios donde han transcurrido todos los cortejos procesionales, y la verdad ha sido muy nutrido y además ha acompañado el día de mucho sol, una temperatura muy agradable, primaveral, y además también pues bien se ha dejado notar. Aquí estamos viendo esta candelería pues que está luciendo muchísimo. Pues vamos a ver en un momento a otro la entrada a la Plaza del Palillero. Va a ser la marcha de Soledad del Antonio Escobar por parte de la música del maestro Enrique Montero de Chiclana. En unos instantes, cuando vamos a intentar asistir a la llamada para ya comenzar, como he dicho, esta entrada ya lo que sería la última estación de penitencia de hermandad, que va a pasar ya aquí por este espacio del Palillero. Pues. Vemos la imagen con la candelería encendida, como decía Eduardo, en esta noche de Lunes Santo. Antes también mencionábamos el detalle de la Virgen de la Soledad, que lleva además ese insignia de dama hospitalaria, un galardón, una insignia que entrega precisamente los caballeros hospitalarios y que tienen muy pocas imágenes en Cádiz. La tiene, si no recuerdo mal, la Virgen del Carmen y en este caso también la Soledad de Veracruz, pero pocos más tienen esa distinción en la ciudad. Una imagen que también recordamos, que posiblemente eso veamos en este palio de Gitanilla del Carmelo, y que es verdad que el nuevo palio se está realizando, estamos viendo además cada año en esa exposición de estrenos de Semana Santa que vemos en la Fundación Cajasol un poquito, ¿no?, el avance de esa bambalina, ¿no? Es curioso ver cómo poquito a poco vamos descubriendo ese nuevo palio, ese nuevo patrimonio para la cofradía de Veracruz, ¿no? Además es un proyecto de envergadura también. Que creo que se estrena ya en la Semana Santa del 2024. Por eso digo que creo que ya es la última vez que lo veamos en la calle. Y ya empezarán con el techo de palio. Claro, se supone que sí, todo es poquito a poco. De todas maneras es interesante esto que hablamos, más allá de cuándo sale, cuándo no sale, la cantidad de gente que hay trabajando en esto, bordadores, diseñadores, costureros, costureras. O sea, que poner una cofradía en la calle, y tú lo sabes mejor que nadie, no es solo decir, venga, sacamos los pasos y vámonos a la calle. Venga, arriba por igual, ¿eh? No, ir al frente. Lo que yo mando.